Dios el creador y el alma inmortal. El tiempo definitivamente degenera y destruye la materia. Esa es una realidad que no se puede negar. Mas sin embargo, cabe notar que no es porque el tiempo y la materia sean malos en sí mismos, de ninguna manera, ya que no lo es. Dicho sea de paso, es bueno mencionar que esto acontece pese a que Dios en su creación lo creó todo a la perfección, es decir, el tiempo y la materia. Entonces, si esto fue así, las preguntas que surgen son: ¿cómo es que el tiempo termina degenerando la materia y por qué? Y la respuesta es: el tiempo termina degenerando la materia por causa de un agente intruso que se apoderó del tiempo mismo tanto como de la materia por usurpación o robo. Tiempo y materia que estaba en un estado perfecto de acuerdo a la condición y estipulaciones de Dios provisto al planeta Tierra. Es decir que el agente intruso, identificándolo como tal, es el pecado, que a su vez éste, haciendo uso o valiéndose de un subagente llamado muerte, logra hacer su propósito exactamente como desde el principio. Dicho sea de paso, el tiempo no tenía como objetivo en ningún momento de generar y destruir la materia, ya que la materia había de permanecer juntamente a lo largo del tiempo en su existencia, ya que esos eran los planes originales de Dios. Pero éste se convirtió en su peor verdugo al grado de que, día a día que el hombre viviera en la tierra, se encargaría de hacer sus estragos notables en el cuerpo humano. Pero esto solo pasó después que el hombre desobedeciera a Dios y así le abrió las puertas al pecado. Es por eso que desde entonces este agente intruso está en nuestra contra, ya que por Dios nunca fuimos creados para morir. Antes del pecado, el tiempo y la muerte no tenían poder alguno sobre el hombre por las siguientes razones. Razón número 1. El pecado no existía en una creación perfecta y en armonía con Dios. La muerte apareció por el pecado, por la desobediencia al mandato de Dios que era no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, ya que Dios les había dicho: el día que de él comas, ciertamente morirás. El tiempo no es que sea malo, lo que es malo es el pecado. Y es el pecado que hace mal uso de un valioso recurso llamado tiempo. Después de la entrada del pecado, hablando del pecado en sí, conspiró con dos más, es decir, el tiempo y la muerte, para degenerar, destruir y matar toda materia, sea esta el cuerpo humano, animal u otro tipo de materia que Dios creara. Con el tiempo termina desapareciendo, degenerándose y convirtiéndose en estado de polvo, etcétera, etcétera. Recuerde que en los productos comestibles que lleva a su casa siempre habrá una fecha de expiración para el uso o consumo del mismo. Una vez que dicho producto ha alcanzado la fecha de expiración, ha entrado en un periodo de tiempo de descomposición y destrucción. Ahora la pregunta es: ¿entró en estado de descomposición y destrucción porque el producto era malo? No, sino más bien porque el tiempo existencial de vida para ese producto había alcanzado su límite de buen estado, bebible, comestible o aplicable. Razón número 2. El tiempo no representaba ningún peligro para el hombre, porque la muerte no existía aún, ya que es la muerte la que le pone fin al tiempo de la existencia del hombre o cualquier otra materia en esta tierra. Y es así que desde que el pecado entró y trajo la muerte, se puede decir categóricamente, y vivió y murió cargado de años, X años, dando a entender el principio como el fin de su existencia en esta tierra. Por lo tanto, a esto se le llama un periodo de tiempo. En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12, la palabra de Dios expresa lo siguiente: así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos porque todos pecaron. El pecado entró por la desobediencia, trayendo consigo la muerte, tergiversando y estropeando la perfección del estado del tiempo de Dios. A su vez, es decir, el pecado, tanto como la muerte misma, fueron traídos e introducidos en nuestro mundo por el comandante en jefe y originador del pecado. Así lo declara la Escritura. En el libro de Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice la palabra de Dios: porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es bueno recordar que la rebelión de Satanás no inició en nuestro planeta, sino en el cielo mismo. La tierra solo fue el escenario para cumplir una venganza y hacer unos ajustes de cuentas pendientes entre Dios y el diablo. Diferencias que se iniciaron en el centro mismo del cielo donde habita Dios, donde Dios había colocado a Luzbel, ese hermoso querubín protector, es decir, a ese excelso querubín que gozaba de toda la perfección de Dios, el cual se convirtiera en Lucifer, el dragón, la serpiente antigua, llamado diablo o Satanás. En el libro de Ezequiel capítulo 28 versículo 14 y 15 dice lo siguiente: yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día que fuiste creado hasta el día que se encontró maldad en ti. En el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículos 7 al 9 dice Dios:
Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora tenemos una segunda pregunta. ¿A qué tiempo nos estamos refiriendo cuando hablamos del tiempo? La respuesta es al tiempo de vida del ser humano, de los animales y de toda materia existente que fue colocada por Dios en este planeta. La tercera pregunta es, ¿y qué de la materia? ¿A cuál y qué tipo de materia nos referimos? La respuesta para esta pregunta es a la materia del cuerpo, sea este nuestro cuerpo como seres humanos, tanto como el de los animales, y toda aquella materia existente que Dios creó en nuestro planeta Tierra cuando dijo, sea esto y aquello. Fue la tarde y la mañana del primero hasta el sexto día, y vio Dios que era bueno en gran manera. Pero tranquilos que este asunto lo vamos a desmenuzar paso a paso más adelante a fin de poder resolver este misterio. Continuemos. Dios crea el tiempo. En Génesis capítulo 1, versículo 5, la Biblia nos dice que fue Dios quien creó el tiempo. En Génesis capítulo 1, versículo 3 al 5, dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, que haya luz. Y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad y la llamó día, y a la oscuridad la llamó noche. De este modo se completó el primer día. En Génesis capítulo 1, versos 14 al 18 dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años, que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche, y para que separen la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno. Por lo tanto, podemos decir que un día es una fracción de tiempo. En otras palabras, a esto se le llama tiempo. Esto quiere decir que Dios es el creador del tiempo, el creador del universo, es decir, nuestro Padre Celestial, el gran yo soy, Cristo Jesús. Así lo declara el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 15 y el versículo 16. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades de los mundos invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En el libro de San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 y el versículo 14, la palabra de Dios nos dice también, en el principio ya existía el Verbo, y aquel que es el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Pero por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. Aquel que es el Verbo se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre, por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Así que el primer asunto está resuelto. El tiempo lo creó Dios y lo hizo bueno en gran manera. Dios crea la materia. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 11, 12, 20, 24, 25 al 31, dijo Dios, que produzca la tierra toda clase de plantas, hierba que den semilla y árboles que den fruto. Y así fue. La tierra produjo toda clase de plantas, hierba que dan semilla y árboles que dan fruto, y Dios vio que todo estaba bien. Luego dijo Dios, que produzca el agua toda clase de animales, y que haya también aves que vuelen sobre la tierra. Entonces dijo Dios, que produzca la tierra toda clase de animales, domésticos y salvajes, y que se arrastren por el suelo. Y así fue. Dios hizo estos animales y vio que todo estaba bien. Entonces dijo Dios, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre todo lo que se arrastra por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer lo creó, y le dio su bendición. Tengan muchos, muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen a los peces y a las aves, y a todos los animales que se arrastran. Después les dijo, miren, a ustedes les doy todas las plantas de la tierra que producen semilla, y todos los árboles que dan fruto. Todo esto les servirá de alimento. Pero a los animales salvajes, a los que se arrastran por el suelo y a las aves, les doy la hierba como alimento. Y así fue, y vio Dios que todo lo que había hecho estaba muy bien. De este modo se completó el sexto día. En el libro de Génesis capítulo 2 versículo 7 dice la palabra de Dios, entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma, y sopló en su nariz y le dio vida, y así el hombre se convirtió en un ser viviente. Esta cita bíblica es de acuerdo a la versión de la Biblia Dios habla hoy. La misma cita bíblica de Génesis capítulo 2 versículo 7 en una versión diferente. En la versión bíblica textual tercera revisión dice lo siguiente. Entonces Yahweh Elohim modeló al hombre de la tierra roja, e insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser alma viviente.
En la última parte de esta cita bíblica es muy importante que se le haga un énfasis especial, ya que dice la palabra de Dios, y el hombre llegó a ser alma viviente. Es importante hacer notar este detalle, porque más adelante nos detendremos en este punto. Algo que se haga notar con mucha fuerza y claridad en este texto en ambas versiones es el hecho que la palabra de Dios nunca dijo o dice que Dios metió dentro del hombre un alma viviente, o que dentro del cuerpo humano haya un alma inmortal. El texto claramente dice que Dios sopló en la nariz del hombre aliento de vida y como resultado de ese aliento de vida, ese hombre vino a ser un alma viviente. Es decir que, si vemos bien el texto de Génesis capítulo 2 versículo 7, dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. En otras palabras, la ecuación que figuraba en ese momento era así. Número 1, allí estaba Dios. Número 2, allí había materia, previamente creada por Dios. Es decir, la tierra. En otras traducciones la llama como polvo, lodo, barro, etc. Que definitivamente sea con el nombre con que se le llame, el resultado es el mismo, y esa era la materia que Dios ocuparía para formar, diseñar al muñeco, que Dios lo llamó hombre. Así que podemos decir que allí estaba un montón de materia unida, formada y diseñada en un gran muñeco llamado hombre, que Dios había creado o hecho de una materia que las versiones o traducciones de la Biblia la llaman tierra, polvo, barro o lodo, pero había un gravísimo problema con esto hasta ese momento con ese muñeco. Y el problema con este hombre es que no tenía vida ninguna en sí mismo, seguía siendo solo un muñeco inerte, es decir, una escultura de barro sin vida, un muñeco sin vida. Cuando Dios ya tenía a ese muñeco llamado hombre formado y diseñado tal como él ya lo había previsto, entonces fue Dios mismo quien sopló su aliento de vida en las narices de ese muñeco llamado hombre, y fue así como ese mismo muñeco llamado hombre se convirtió o vino a ser un alma viviente, es decir, un hombre viviente o un alma viviente, de acuerdo a la traducción de la Biblia que se esté leyendo, ya que antes de esto solo era un muñeco sin vida, un muñeco inerte y sin movimientos. Por lo tanto, lo que lo transformó o convirtió a este mismo muñeco en un alma viviente u hombre viviente fue el aliento de vida que Dios mismo sopló en sus narices. Y eso es exacta y claramente lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2 versículo 7. Dios no metió en este muñeco inerte un alma inmortal tal como mucha gente cree, piensa y les han enseñado. No fue así. La Biblia no lo dice y no lo aprueba de ninguna manera. Así que es bueno recalcar que ese muñeco inerte y sin vida que Dios formó no vino a la vida porque le fue puesta o tiene en sí, dentro de sí, un alma inmortal. Porque si creemos o decimos esto, entonces estaríamos asumiendo diciendo que el soplo de vida que Dios sopló en la nariz del hombre es un alma inmortal. Y esto no es así y no puede ser así, ya que el único inmortal en todo el universo es Dios, el creador del universo. Y así lo declara la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 17. Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, sabemos entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, que el único inmortal es Dios, y lo dice su palabra. Así que podemos concluir diciendo que la fórmula divina para la creación del hombre viviente es muñeco del polvo de la tierra, más el aliento de vida soplado por Dios mismo en la nariz del muñeco, nos da como resultado un alma viviente mortal. Es decir, un hombre viviente sujeto a la muerte, un muñeco viviente u hombre viviente, un alma viviente. Clarificando el punto, el soplo de vida que Dios sopló en la nariz del hombre no es ningún alma, ni mucho menos un alma inmortal o viviente. No existe ningún alma inmortal. El alma, y que de paso no es inmortal, es el cuerpo, es decir, ese muñeco que Dios formó del polvo de la tierra. Lo que lo convirtió en un alma viviente u hombre con vida fue el aliento de vida de Dios. Si por casualidad llegáramos a pensar y creer que el aliento de vida o en el aliento de vida que Dios sopló en la nariz del hombre está o se convierte en un alma inmortal, es decir que ese soplo de vida en la nariz del hombre se convierte o transforma en un alma inmortal dentro de ese enorme muñeco que Dios formó del polvo de la tierra. Estaríamos completamente equivocados y erramos al respecto y pondríamos palabras mentirosas en la boca de Dios, ya que, tal como lo hemos dicho antes, el alma no es nada más ni nada menos que el cuerpo creado por Dios, formado de una materia prima llamado tierra o polvo, más el aliento de vida. Así que podemos decir que, para que tengamos un cuerpo viviente o alma viviente, es necesario que se aplique la combinación de muñeco del polvo de la tierra más el aliento de vida que proviene de Dios. De lo contrario, solo tendríamos un maniquí o escultura artesanal. Por otra parte, hay dos razones por las cuales la teoría de que dentro del hombre hay o existe un alma inmortal es errónea y falsa, y lo vamos a analizar un poco más de cerca. Veamos la razón número 1.
Recordemos que cuando Dios sopló el aliento de vida que lo hizo en la nariz de un ser que previamente había sido formado a su imagen y semejanza del polvo de la tierra, en ningún momento dijo con su palabra que sea el hombre y la mujer, y fueron estos y aparecieron de la nada al instante, tal como sucediera con el resto de la creación, donde y cuando de ellos solo lo dijo, y así sucedió. A su vez, pensemos en lo siguiente: el aliento de vida de Dios no es ningún alma, es solo el aliento de vida que proviene de Dios. Así lo expresa el libro de Génesis capítulo 2 versículo 7. Por lo tanto, si es solo el aliento de vida, es solo un soplo, un poco de aire. Esto quiere decir que no podría haber estado en ningún momento con o dentro del soplo de vida ningún cuerpo o alma viviente o alma inmortal. De lo contrario, la parte final del texto quedaría en vergüenza y sin valor alguno, ya que éste termina diciendo: y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto es de acuerdo al libro de Génesis capítulo 2 versículo 7. Y recalco el punto que dice la Escritura: y fue un ser, o un alma, o un cuerpo viviente. Todo depende de la traducción de la Biblia que usted lea, o la versión de Biblia que usted posea. Y note que no dice: y fueron dos seres vivientes, el que ya estaba formado del polvo de la tierra diseñado por Dios, y el que posiblemente viniera con o dentro del aliento de vida que Dios sopló en la nariz del hombre. Todo lo contrario al respecto, solamente dice: y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dice claramente: un ser viviente. Por lo tanto, dice que vino a ser un ser viviente u hombre viviente porque ya estaba un ser o alma u hombre inerte o sin vida. Solo requería el aliento de vida que proviene de Dios para ser un ser viviente o alma viviente u hombre viviente. La inmortalidad para nosotros los seres creados por Dios. Para todos nosotros los seres humanos la inmortalidad nos será concedida en el día de la resurrección, a la final trompeta, cuando los muertos en Cristo sean levantados de entre los muertos. Y si esto será así, esto quiere decir que hoy por hoy nadie ha poseído ni tiene la inmortalidad aún, ni mucho menos es ni tiene un alma inmortal. Así lo declara la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15 versículos 50 al 55. Nótese cómo dice: lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si notamos en los textos que la palabra de Dios nos da, es el mismo Dios que justamente dice que nuestros cuerpos mortales van a ser transformados en cuerpos inmortales. Pero eso solamente se da en el momento de la resurrección, en ocasión de la segunda venida de Cristo. Segunda venida de Cristo que nosotros los cristianos esperamos y amamos que venga. Por lo tanto, una de las preguntas que surge ahora es: si ya somos o tenemos un alma inmortal, ¿para qué vendrá Jesús por segunda vez a darnos algo que ya tenemos o somos? Bueno, este asunto de la resurrección de cuerpos mortales a cuerpos inmortales lo vamos a desarrollar detalladamente un poco más adelante. Así que, volviendo al tema del aliento de vida y el alma, podemos decir en otras palabras que ya estaba el hombre creado porque Dios lo había formado previamente, pero era un hombre sin vida, y cuando recibió el aliento de vida, fue hasta ese momento que vino a ser un hombre viviente, un alma viviente o un ser viviente. Por otro lado, razón número 2. El hombre no posee ni tiene dentro de sí ningún alma inmortal, ya que si esto fuera así, Dios mismo se estaría contradiciendo de lo dicho en Génesis capítulo 2 versículo 7 con lo dicho en Ezequiel capítulo 18 versículo 4, donde dice y expresa claramente que el alma es mortal y está sujeta a la muerte. Mire cómo lo dice su palabra. En el libro de Ezequiel capítulo 18 versículo 4 dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Así que la razón por la cual el hombre no es ni posee un alma inmortal es porque el hombre en sí es un alma mortal, sujeto a la muerte. Pero esto no siempre fue así, ni eran los planes de Dios que fuera así. Según el diseño de Dios era todo lo contrario, pero a raíz del pecado todo cambió. Y ahora toda alma es mortal, es decir, puede morir. En otras palabras, todo ser humano nacido en este mundo ha sido, es y será un alma viviente mortal, y que por vernos jugando e involucrados con el pecado, lo que nos resta solo es la muerte que pondrá fin a nuestro cuerpo o alma mortal, una vida expuesta a los resultados del pecado, más desalientos y dolores que alegrías y felicidad. Recuerde que dice Dios: el alma que pecare, esa morirá. Y la pregunta que surge es: ¿cómo es que el alma va a morir si el alma es inmortal? ¿Se habrá equivocado Dios al decir esto? ¿O es que en verdad no existe ningún alma inmortal en nuestro mundo? ¿O seremos nosotros los equivocados al respecto en lo que nos han enseñado y creemos?
Dios no se equivoca de ninguna manera. Dios dice que el alma que pecare esa morirá. Ha sido así, es así, y será así porque el alma o cuerpo de todo ser humano creado por el mismo Dios es mortal, y está tentado a jugar con el pecado y por lo mismo sujeto a la muerte. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. El hombre todo, es decir, mente, corazón, cuerpo y espíritu, es un todo. En otras palabras, la mente son todos sus pensamientos, el corazón donde se alojan todas sus emociones, el espíritu es el aliento de vida que Dios sopla dentro de cada ser humano, y el cuerpo es el recipiente donde están alojados o ubicados la mente, el corazón y el espíritu o aliento de vida, haciendo de estos uno solo, un alma viviente. A la hora de la muerte del ser humano, todo vuelve al estado original, es decir, tal como fuera antes de ser creado. El cuerpo o alma creada del polvo de la tierra vuelve al polvo de la tierra. Al polvo de la tierra van también su mente o sus pensamientos, su corazón y todas sus emociones. Todo ello se vuelve a convertir en polvo. Y lo que antes fuera en el pasado, ya en el presente no lo es. ¿Pero qué del espíritu o aliento de vida? ¿Muere también el espíritu o aliento de vida y se va al polvo de la tierra? No, mire lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice: Después de eso el polvo volverá a la tierra, como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, quien es quien lo dio. Este detalle lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Ahora volvamos al aliento de vida que da vida al ser humano. Entonces la pregunta que surge ahora es: ¿qué es el aliento de vida de Dios que dio vida a ese muñeco sin vida? Pero espérenos un momento, ya que a esta pregunta en particular y muchas otras más le daremos respuestas en el siguiente video, es decir, en la segunda parte del tema en función y desarrollo. Por lo tanto, espérenos y busque nuestro próximo video con la segunda parte del tema, que esto se está poniendo mejor e interesante. Muchas gracias por su fina atención. Muchas gracias por habernos asistido. No se pierdan nuestro próximo capítulo por este mismo medio y este mismo canal.